Bien, gente, entonces arrancamos con nuestra parte teórica. Entonces vamos directamente al punto. Ustedes ya estudiaron lo que es la parte dentro de la mecánica, lo que es la parte de estática y cinemática. Ahora vamos a juntar esas dos cosas que hemos aprendido, parte de estática, en la cual estudiamos las fuerzas, y la parte de cinemática, en la cual estudiamos el movimiento. Y vamos a juntar la causa y el efecto en este tema llamado dinámica, en la cual nosotros estudiamos el movimiento y las causas que lo originan, que son las fuerzas. Y toda la dinámica está basado en la segunda ley de Newton, que ya lo vamos a ver. Pero antes recordemos lo que es esta ley de la inercia. ¿Recuerdan? La ley de la inercia que estudiaron en estática. La primera ley de Newton. La inercia es la propiedad de todos los cuerpos que tienden a mantener su estado de movimiento o velocidad constante, al menos que alguien altere dicho estado. Y una medida de la inercia es la masa. Claro, podemos decir, oye, a mayor masa, mayor oposición a cambiar su estado, ya sea de reposo o de movimiento a velocidad constante. Y aquí vamos a definir o vamos a enunciar lo que es la segunda ley de Newton. Bien, gente, vamos a considerar el siguiente caso. Consideremos por aquí un cuerpo de masa m en la cual está actuando la fuerza F1, F2, F3, bla, 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 hasta Fn. Hay un montón de fuerzas. ¿Y qué pasaría si nosotros calculamos la resultante de estos vectores? ¿Se acuerdan que en estática, cuando estudiaron la primera condición del equilibrio, calculaban la resultante de los vectores que actúan sobre el cuerpo? ¿Quiénes son los vectores ahí? Las fuerzas, ¿verdad? Resultante de fuerzas. Oye, si la sumatoria de fuerzas resultante de sus vectores me da 0, es la primera condición del equilibrio. Pero ¿qué pasaría si nos da diferente de 0? Oye, si nos da diferente de 0, existe una fuerza resultante aquí, diferente de 0, que va a producir en este cuerpo un movimiento con una aceleración. Por lo tanto, la segunda ley de Newton, aquí la vamos a enunciar de la siguiente manera. Esa aceleración, debido a la fuerza resultante aquí diferente de 0, va a ser proporcional a esa fuerza resultante. De manera que aparece la constante aquí de proporcionalidad, que es la masa. Por lo tanto, podemos decir, oye, la fuerza resultante o la sumatoria de fuerzas que actúa sobre este cuerpo va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. La fuerza y la aceleración aquí son proporcionales, donde la constante aquí de proporcionalidad es la masa. Por lo tanto, ahí tenemos la expresión matemática de la segunda ley de Newton. Donde ¿quién es esa fuerza resultante? Como les dije, es la sumatoria de fuerzas, suma de fuerzas aquí que están actuando sobre este cuerpo de masa m. Bueno, la masa es la masa inercial aquí que aparece. Y recordando una cosilla, que la fuerza, viéndolo desde el punto de vista dimensional, aquí la fuerza es el producto aquí de la masa por la aceleración, la masa en kilogramos, la aceleración en metros por segundo al cuadrado, y esto se llama Newton. Por lo tanto, en el sistema internacional vamos a adoptar la fuerza en Newton, la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Por ejemplo, oye, ¿qué pasaría si en este cuerpo están actuando F1 y F2 en forma perpendicular? La resultante sería ese vector. Claro, dos vectores perpendiculares por Pitágoras encontramos la resultante, la fuerza resultante. ¿Queremos saber cuál es la aceleración? Aplicamos directamente la segunda ley de Newton. Perfecto, gente. Nosotros podemos dividir la segunda ley de Newton y aplicarlo para cuerpos que siguen trayectorias rectilíneas y para cuerpos que siguen trayectorias curvilíneas en general. Para cuerpos que siguen trayectorias rectilíneas definimos aquí la dinámica lineal. Ahí tenemos un cuerpo en la cual describe una trayectoria rectilínea. Perfecto, gente. Consideremos aquí en este cuerpo de masa m, en la cual la fuerza resultante aquí la he dibujado, que es la sumatoria de todas las fuerzas, y el movimiento está definido por esta velocidad hacia la derecha. Entonces ahí tenemos el eje del movimiento, que sería el eje horizontal, y en el eje vertical no pasa nada, solo todo el movimiento está en el eje horizontal. Por lo tanto, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Decimos sumatoria de fuerzas, o la fuerza resultante va a ser igual a la masa por la aceleración que adquiere este cuerpo de masa m.
¿Cómo interpretamos esta fuerza resultante en dinámica lineal? Presta atención aquí, gente. La fuerza resultante o la sumatoria de fuerzas lo vamos a definir de esta manera. La suma de fuerzas a favor del movimiento menos la suma de fuerzas en contra del movimiento. De esta manera nosotros estamos definiendo aquí la fuerza resultante o sumatoria de fuerza. Y esto es igual a la masa por la aceleración. La gran pregunta, ¿cómo lo aplicamos, profesor? Los pasos para aplicar son bien sencillos. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, que ustedes ya saben cómo resolver, cómo hacerlo. En estática, nosotros hacíamos el diagrama de cuerpo libre para aplicar las condiciones de equilibrio, ¿verdad? Aquí, la misma forma, hacemos el diagrama de cuerpo libre definiendo aquí el sistema de coordenadas X, Y e identificamos el eje de movimiento. En esta figura, el eje horizontal es el eje del movimiento. Y es en el eje del movimiento, gente, donde vamos a aplicar esta segunda ley de Newton de esta forma. Perfecto, ahí tenemos la dinámica lineal. Oye, pero ¿qué pasaría si la trayectoria del cuerpo es curva? Puede ser circular, puede ser parabólica. En general, una trayectoria curva, vamos a definir aquí lo que es la dinámica para trayectorias, bueno, en este caso circulares. Definimos aquí, oye, tenemos un cuerpo en la cual describe una trayectoria circular. Ahí está, tenemos el eje que pasa por el radio, por el centro de esa trayectoria circular. Ahí está, y tenemos otro eje que es tangente. Eje tangente a ese eje radial, eje tangencial. Perfecto, gente. En este caso, este cuerpo con esta trayectoria circular va a experimentar una fuerza resultante que le vamos a llamar fuerza centrípeta. ¿Por qué centrípeta? Porque se dirige hacia el centro de la trayectoria. Esta es la trayectoria de amarillo. Oye, la fuerza centrípeta se va hacia el centro de esta trayectoria. Por eso se llama fuerza centrípeta, que se dirige hacia el centro. También es llamado fuerza normal, fuerza central, fuerza radial. Esos nombres recibe esta fuerza centrípeta. ¿Cómo aplicamos la segunda ley de Newton en este caso? En el eje radial vamos a decir lo siguiente. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Se acuerdan que en el movimiento circunferencial ustedes estudiaron o vieron la formulita de la aceleración centrípeta? Es la aceleración que va hacia el centro. ¿Quién es la responsable de originar esa aceleración centrípeta? Son las fuerzas centrales o fuerzas centrípetas. Y aquí tenemos la segunda ley de Newton en el eje radial. Sumatorio de fuerzas centrípetas o centrales o radiales o normales va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta o radial o normal o central. Ahí está. ¿Cómo se interpreta esta fuerza centrípeta? Recuerdan que aquí en dinámica lineal decíamos que la fuerza resultante es la sumatoria de fuerzas. Aquí la fuerza centrípeta también es una resultante de fuerzas en el eje radial. Por lo tanto, lo vamos a definir de esta manera. La fuerza centrípeta, una sumatoria de fuerzas en el eje radial, que se va a definir como la suma de fuerzas que entran al centro, las que se dirigen hacia el centro, menos la suma de fuerzas que salen del centro. Ya vamos a ver en la práctica. Perfecto, y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Recordando que la aceleración centrípeta tiene dos formulitas, ¿verdad? En el movimiento circunferencial ustedes vieron que la aceleración centrípeta tenía dos formulitas. A ver, vamos a recordarlas aquí rápidamente. A ver, rápidamente. La aceleración centrípeta, a ver, ¿dónde está el lápiz? Ahí está. Uy, ¿qué está pasando aquí? En fin, la aceleración centrípeta tiene dos formulitas, recordando en función de la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio es el radio de la trayectoria, o también en función de la velocidad angular, ¿verdad? Multiplicado por el radio, y el radio de la trayectoria. Ojo que aquí, esta es la trayectoria que sigue la partícula o el cuerpo que describe este movimiento. Perfecto. La gran pregunta, oye, ¿cómo lo vamos a aplicar cuando tenemos dinámica circular? Los pasos a seguir son semejantes a dinámica lineal. Vamos a dibujar dos ejes, el eje radial y el eje tangencial, sobre la trayectoria que sigue la partícula, el cuerpo que está describiendo este movimiento. Ahí dibujamos eje tangencial,
y eje radial. Ya sabes que la tangente y el radio son perpendiculares. Perfecto. Ahí dibujamos los ejes y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ya sabemos, dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre esto y aplicamos la segunda ley de Newton en el eje radial. Claro, si es un movimiento circunferencial uniforme, basta aplicar la segunda ley de Newton en el eje radial. Pero ¿qué pasaría si aparecen fuerzas tangenciales? Entonces también tendríamos que aplicar la segunda ley de Newton en el eje tangencial. Y en el eje tangencial, ¿qué forma tiene, profe, la segunda ley de Newton? Tendríamos sumatorio de fuerzas tangenciales, va a ser igual a la masa por la aceleración aquí tangencial. Entonces, ¿quién va a producir la aceleración tangencial? Las fuerzas tangenciales. Perfecto. Perfecto, perfecto. Seguimos entonces, seguimos aquí. Bien, ahora hasta, hasta donde estudiamos, bueno, ustedes que estudiaron cinemática con el profesor Marvin, ustedes no definieron ningún sistema de referencia para estudiar los movimientos. Aquí en dinámica vamos a diferenciar dos sistemas de referencia, en la cual es el lugar o espacio donde estudiamos o analizamos un fenómeno físico. Y el primer sistema de referencia ese es el sistema de referencia inercial, que ustedes ya lo han estado usando cuando estudiaron cinemática, solo que aquí ya vamos a tomar conciencia que existe este sistema de referencia inercial. ¿Es aquel sistema de referencia inercial? Es aquel en la cual se cumplen las leyes de Newton. Por ejemplo, observa esta figura, tenemos dos observadores, el observador 1 y el observador 2. El observador 2 está dentro de un sistema que está en aceleración constante. Entonces aquí definimos nuestro sistema de referencia inercial, aquí representado por el observador 1, en la cual se cumplen las leyes de Newton, ¿verdad? Oye, las leyes de Newton ya sabes, del 1 al 3, ¿verdad? La primera, la segunda y la tercera. Perfecto. Se cumple aquí las leyes de Newton. Entonces este sistema de referencia o está en reposo, como nos dice aquí, o está en movimiento con velocidad constante. Por tanto, definimos ahí nuestro sistema de referencia inercial. Sería nuestro sistema de referencia inercial. O está en reposo o se mueve con velocidad constante. Perfecto. Primer tipo de sistema de referencia aquí, sistema de referencia inercial. Y el segundo son los sistemas de referencia no inerciales, en la cual no se van a cumplir las leyes de Newton. La misma figura, el observador 2 representaría un sistema de referencia no inercial, en la cual no se cumplen las leyes de Newton. Pero para que se cumplan las leyes de Newton, gente, para este observador y solamente para este observador no inercial va a aparecer una fuerza adicional, que es llamada fuerza inercial. Con esta fuerza inercial que va a aparecer adicional solo en este sistema de referencia no inercial, las leyes de Newton se van a cumplir. Por lo tanto, para este observador no inercial, con esta fuerza inercial, las leyes de Newton se cumplen para este sistema de referencia no inercial. ¿Y cómo calculamos esta fuerza inercial? La vamos a calcular como el producto de la masa del cuerpo por la aceleración que tiene este sistema de referencia no inercial. Observa aquí, este observador 2 se mueve junto con el vagón, acelerado con esta aceleración. Por lo tanto, esta fuerza inercial la vamos a dibujar en contra de la aceleración del sistema. Claro, debido a la inercia. Por ejemplo, cuando tú te vas en un carro, oye, y frena el seco, tú sientes la inercia como que algo te está empujando hacia adelante. Y esta fuerza inercial explicaría, en realidad es una fuerza ficticia, explicaría desde tu punto de vista que esa es la fuerza que como que te empuja hacia adelante, que sería una fuerza inercial. ¿Quién te empujó? Ahí está. La masa por la aceleración aquí del sistema. Perfecto, gente. Entonces, hemos definido aquí sistema de referencia inercial y sistema de referencia no inercial. Para que se cumplan las leyes de Newton en este sistema de referencia no inercial, aparece aquí esta fuerza ficticia, la fuerza inercial, definido como la masa por la aceleración del sistema y dibujado en contra de la aceleración. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Perfecto.
Perfecto, gente. Ya estamos llegando al final de esta parte teórica. Bien, existen algunos problemas en la cual aparecen las poleas, las famosas poleas móviles. Por ejemplo, aquí tenemos una polea con una aceleración hacia la derecha. El punto P define la aceleración 1 de la polea. Oye, pero acá tenemos dos puntos más, el punto 2 y el punto 3, en la cual las aceleraciones de estos puntos van a ser diferentes. Entonces vamos a definir la relación entre estas aceleraciones de la siguiente manera. La aceleración que va a experimentar la polea aquí en movimiento va a ser la semisuma de las aceleraciones del punto 2 y del punto 3. Perfecto. Ojo que aquí estamos considerando las aceleraciones con su naturaleza vectorial. De manera que podemos definir aquí el signo de esos vectores. Oye, si la aceleración apunta a la derecha va a ser positivo, si apunta a la izquierda es negativo. Si va hacia arriba, positivo, hacia abajo, negativo. Y con todo y signo lo reemplazamos aquí. Ya sabes que el signo solamente me indica para dónde está el vector, para dónde se dirige el vector. Ya puede ser hacia la derecha o puede ser a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Perfecto, gente. Con esto ya podemos resolver nuestros problemas. Ya vamos a ver en la práctica la aplicación de la segunda ley de Newton. Muy bien, gente, hasta aquí. Entonces vamos para lo que nos interesa. La primera parte para tomar la captura. A ver, gente. A ver, calma ahí, calma ahí. ¿Te refieres a esta parte? Claro. A ver, tranquilo, que la compu no quiere trabajar. Hoy es feriado, por si acaso, aquí, Corpus Christi. Ahí está. ¿Me avisas, amigo? De nada, solo esa diapositiva, ¿verdad? Perfecto, gente. Entonces vamos para nuestros problemas. Esta es la práctica de hoy. Se ven ahí el profesor Marvin, que no ha podido comparecer hoy. Ahí está el tema de dinámica y vamos a escoger algunos problemas. Yo no sé si el resto ha encontrado esta separata en el Drive, en el folder de Física 1. ¿El resto lo tienen? ¿Lo han descargado, chicos? Ah, ya, ok. Perfecto. Bien, gente, entonces ahí está la separata de hoy y vamos a comenzar con nuestros problemas. Bien, gente, empezamos aquí con el problema número 1. Recuerden que como en dinámica estudiamos el movimiento y las causas que lo originan, vamos a usar algunas relaciones que aprendimos tanto en estática como en cinemática. Por lo tanto, no es que nos olvidamos completamente de esos temas. Aquí lo vamos a aplicar juntos. Problema 1. Se muestra el instante en que se abandona a un bloque. Se abandona, gente. Si es abandonado, como algunos, la velocidad inicial, ¿cuál sería? Sería, oye, lo abandonas. ¿Cuál sería la velocidad inicial de este cuerpo? Cero. Perfecto. Exactamente. Determina el tiempo que emplea en recorrer los 10 primeros metros. Entonces aquí tenemos un cuerpo en una superficie rugosa inclinada con ángulo de 37 en relación a la horizontal y se abandona. ¿Qué va a pasar con este cuerpo? Va a comenzar a resbalar, ¿verdad? Sobre esta superficie rugosa. Voy a exagerar aquí la gráfica para analizarlo juntos. Ahí está, exagerando un poquito. Muy bien, gente. Ahí tenemos el cuerpo. Vamos a pensar desde el punto de vista de cinemática. Primero, desde el punto de vista de cinemática. Oye, este cuerpo lo vamos a soltar. Entonces la velocidad inicial va a ser cero. Entonces comienza el movimiento, gente. Comienza el movimiento hasta que llega a este punto. Vamos a llamarle este punto A y por aquí le llamamos el punto B. En un determinado tiempo, ¿qué es lo que queremos calcular? Perfecto, gente. Comienza el movimiento, obviamente, con una aceleración. Claro, es como si parte del reposo y con esta aceleración va a llegar hasta el punto B recorriendo toda esta distancia de 10 metros. Ahora pensando en forma de cinemática, gente. Primero en forma desde el punto de vista de la cinemática. A ver, gente, cinemática, movimiento rectilíneo uniformemente variado.
¿verdad? Esto describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Observa ahí, nosotros tenemos la velocidad inicial, el tiempo es lo que queremos calcular, la aceleración ya lo vamos a calcular a partir de la segunda ley de Newton y tenemos la distancia. ¿Cuál es la fórmula en cinemática? Estamos aquí en el tema del MRV, que relaciona velocidad inicial, aceleración, tiempo y distancia. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Ahí está, más la aceleración, tiempo al cuadrado. Perfecto, gente, perfecto, muy bien, ustedes están recordando todo eso. Esa es la relación, la fórmula aquí en el MRV que relaciona estas cantidades. Perfecto, gente, la velocidad inicial es cero, por lo tanto este término se va a su casa. Perfecto. Oye, ¿la distancia lo tenemos? Sí, tenemos la distancia. Vamos a ver cómo nos queda aquí nuestra ecuación. Aceleración, tiempo al cuadrado, dividido entre 2. Muy bien, gente, hasta aquí. Oye, la distancia lo tenemos. La aceleración ya lo vamos a calcular, calma. Y el tiempo es lo que queremos saber. Para conocer el tiempo, para hallar el tiempo, necesitamos calcular la aceleración, porque la distancia lo tenemos. Por lo tanto, basta calcular la aceleración. Aquí, el 2 pasa a multiplicar, la aceleración pasa a dividir, sácale la raíz cuadrada y ya tenemos el tiempo. Por lo tanto, aquí vamos a calcular la aceleración. Profe, ¿y ahí cómo calculamos la aceleración? Ah, aquí viene la segunda ley de Newton que vamos a aplicar. Bien, gente, entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Para eso hacemos el diagrama de cuerpo libre y en el eje del movimiento vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Perfecto, gente, a ver. En este caso me conviene trazar nuestros ejes de manera que el eje del movimiento va a ser paralelo al plano inclinado, así como lo ven en la figura. Estamos definiendo aquí nuestros ejes. Este sería nuestro eje X y por aquí arriba sería el eje Y. Entonces el eje del movimiento, ¿quién sería aquí? El eje X. Perfecto. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. A ver, gente, a ver, dibuja todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Cinemática, perdón, estática, ¿verdad? Oye, ¿cuánto sería el peso de este cuerpo? El peso de este cuerpo. Tú sabes que el peso es el producto de la masa multiplicado por la gravedad. En el problema en ningún momento te dan la masa. Por lo tanto, vamos a expresarlo así, masa por gravedad. Oye, pero la gravedad vale 10. Por lo tanto, el peso sería 10m. ¿Estás conmigo? Perfecto. 10m. No es 10 metros por si acaso, es 10 veces la masa. Correcto. Aquí yo voy a colocar la masa aquí para no confundir. 10 veces la masa. Perfecto, gente. Te pregunto, chicos, ¿cuál es el ángulo que forma aquí la vertical con el eje Y? Observa este ángulo y el ángulo exactamente, es el mismo del plano inclinado, ¿verdad? 37 grados. Perfecto. Como ustedes pueden darse cuenta, ya hemos dibujado aquí el peso. ¿Qué otra fuerza va a actuar sobre este bloque? ¿Tenemos la reacción normal, sí o no? Sí, sí. Tenemos la reacción normal, exactamente, y también va a aparecer la fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento. Ahí está. Dibujamos aquí la fuerza de fricción. Muy bien, gente. ¿Qué otra fuerza actúa la fuerza de fricción? Oye, recordamos que la fuerza de fricción es el producto del coeficiente de rozamiento por la reacción normal, ¿verdad? Ahí está. Profe, pero en el problema aparecen dos valores del coeficiente de rozamiento. ¿Cuál vamos a usar? Oye, este cuerpo, ¿cuál? ¿0.5 o 0.25? ¿Cuál vamos a usar? Esa es la pregunta. A ver, gente, en este problema el cuerpo está en movimiento, ¿verdad? Claro. Oye, si está en movimiento va a aparecer aquí la fuerza de rozamiento cinético. Por lo tanto, es el coeficiente de rozamiento cinético, muy bien, ya lo dijeron ahí, que vamos a usar. Oye, pero ¿cuál es el coeficiente de rozamiento cinético, profesor? Cuando tienes dos valores de mu, el estático siempre es el mayor que el cinético. Por lo tanto, aquí vamos a reconocer el mayor, 0.5, sería el coeficiente de rozamiento estático y 0.25 sería el coeficiente de rozamiento cinético. Como el cuerpo se está moviendo, vamos a usar el coeficiente de rozamiento cinético. Aquí la fuerza de fricción cinética. Perfecto, gente. Muy bien, ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre, bueno, los ejes, diagrama de cuerpo libre. Ahora sí,
vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje del movimiento. Pero claro, como el peso no está en ningún eje aquí que hemos definido, vamos a descomponerlo. Vamos a descomponer aquí el peso. A ver, descomponlo. Tendríamos una componente en el eje X, en el eje del movimiento, y la otra componente en el eje Y. Voy a dibujar aquí las componentes para guiarnos. Por aquí tenemos la componente sobre el eje Y, y por aquí tendríamos la componente sobre el eje X. A ver, gente, ayúdame. Tú ya eres experto descomponiendo el vector, ¿verdad? Astutamente vamos a aprovecharnos de este ángulo de 37. ¿Se acuerdan las relaciones del ángulo de 37? ¿Se acuerdan o no? Oye, 37, ¿qué se lo pone? Se lo pone un 3K, muy bien. Aquí aparece un 5K, la hipotenusa. Y aquí va a aparecer un 4K. ¿Estás de acuerdo conmigo? 5K es la hipotenusa, que ya sé que vale 10m. ¿Cuánto vale K entonces? 5K es la hipotenusa. Simplemente vamos a igualarlos, ¿verdad? Cuando igualamos, ahí el amigo respondió, K sería 2m. Oye, si K vale 2m, la componente aquí sobre el eje Y es 4K. Pero K vale 2m. Por 4 sería 8m. Por lo tanto, aquí esta componente en el eje Y sería 8m. ¿Y cuánto sería la otra? Recuerda que siempre está la otra. La otra sería 3K. 6m. Muy bien. Sería 6m. Perfecto, gente. Una vez que ya has descompuesto este vector, te olvidas de él. Ya no existe más en tu vida. Lo has expresado en una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Ahora sí, vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje X. Pero antes de hacer esto, oye, ¿qué pasa en el eje Y, profesor? En el eje Y, profesor, el cuerpo no sube ni baja. En todo momento el movimiento está sobre el eje X. Oye, si el cuerpo en el eje Y no sube ni baja, o sea, no va saltando, significa que en el eje Y se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, vamos a aplicar la primera condición del equilibrio. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Y esto qué significa, profesor? Que las fuerzas en módulo que suben, que es la normal aquí, es igual a las fuerzas en módulo que bajan. ¿Quién baja aquí? En el eje Y, 8m. Por lo tanto, la normal ya sabemos que es 8m. Perfecto. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje X. Perfecto, gente. En el eje X decimos sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración que yo quiero calcular. ¿Cómo se define esto? Se define como la suma de fuerzas a favor del movimiento menos la suma de fuerzas en módulo en contra del movimiento. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Oye, ¿quién va a favor del movimiento? Veamos aquí. Oye, el movimiento es hacia abajo a lo largo del plano inclinado. Ahí está el movimiento definido por la velocidad. ¿Quién está a favor del movimiento? ¿Qué fuerza va a favor del movimiento? La componente 6m del peso. Por lo tanto, escribimos aquí 6m menos la fuerza que se opone. Oye, ¿quién se va a oponer aquí a este movimiento? La fuerza de fricción, que sería coeficiente de rozamiento cinético por la reacción normal. Y esto es igual a la masa por la aceleración. A ver, gente, hasta aquí, ¿están conmigo? ¿Todo el mundo está conmigo? Perfecto, perfecto, gente. Ahora sí, bueno, lo que viene es parte matemática, hacer el cálculo, reemplazar, y calcular el tiempo. Muy bien, gente, vamos entonces a hacer la parte matemática, la parte que todos nos gusta. Oye, el coeficiente de rozamiento cinético es 0.25. 0.25 es un cuarto, ¿verdad? ¿Sí o no? 0.25 es un cuarto. Esto vale 1 sobre 4. Lo pongo a un cuarto solo para facilitar el cálculo. Tú puedes colocar aquí el 0.25, no hay problema. Multiplicado por la reacción normal, que ya lo hemos calculado aquí, 8m. Y ya te diste cuenta por qué escribí un cuarto. Y esto es igual a la masa por la aceleración que nosotros queremos calcular. ¿Por qué escribí un cuarto, profesor? Para hacer rápido aquí el cálculo, ¿verdad? 6m menos 2m nos quedaría 4m. Y esto es igual a la masa
por la aceleración. ¿Correcto hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? A ver, ¿cuánto sería la aceleración? 4, la unidad de la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente, ya hemos calculado la aceleración, pero infelizmente no es lo que nos pide. Queremos saber cuánto vale el tiempo. Por lo tanto, de esta ecuación aquí que hemos calculado en la parte de cinemática, vamos a despejar el tiempo. El 2 pasaría a multiplicar al d, tendríamos el doble de d y la aceleración pasaría a dividir. Y como el 2 está como exponente, pasaría como radical, por lo tanto ya hemos despejado aquí el tiempo. Ahora sí vamos a reemplazar, porque es lo que queremos calcular, sería la raíz cuadrada de ¿quién? 2 veces. ¿La distancia cuánto vale? La distancia es 10 y dividido entre la aceleración que lo acabamos de calcular, entre 4. Y esto dentro de un radical. A ver, gente, ayúdame a hacer el cálculo. Muy bien, ahí está. Raíz cuadrada de 5. Ustedes ya tienen la visión futurista, ¿verdad? Ahí está, gente. ¿En qué tiempo entonces llega hasta el punto B? En un tiempo que sería raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5, ¿cuánto es, profe? 2 puntos y algo. No nos interesa cuánto sería. Aquí marcamos nuestra alternativa avión, A de almuerzo. A ver, gente, comentarios hasta aquí. ¿Todo bien? Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar. Hasta aquí un ejemplo, un problemilla de dinámica lineal. Vamos a ver un problemilla aquí de dinámica circular. Problemilla aquí un poco de nivel. Para el instante mostrado, la esfera de 200 gramos tiene un radio de curvatura de 50 tercios metros y el aire le ejerce una fuerza de módulo 0.4. Claro, el aire, en la fuerza contraria, ¿verdad? La fuerza del aire va a ser contraria al movimiento. Ya lo vamos a ver aquí en el gráfico. Determina el módulo de la aceleración tangencial en metros por segundo al cuadrado para dicho instante. Observa, aquí tenemos el cuerpo y en dicho instante tiene esta velocidad, 10 metros por segundo. Y la gravedad te dan que vale 10. De nuevo aquí tenemos la masa, 200 gramos, el radio de curvatura y la fuerza de oposición, la fuerza de resistencia del aire, oposición al movimiento. Muy bien, gente, déjame hacer aquí el gráfico grande, exagerando aquí, solo un poco. Muy bien, gente. Dinámica circular. Observa la trayectoria circular. Entonces vamos a trazar nuestros dos ejes y hacer el diagrama de cuerpo libre y todo lo demás. A ver, gente, trazamos nuestros dos ejes. Tenemos el eje tangencial y por aquí tendríamos el eje radial. A ver, un momentillo. Déjame acomodarla. Ahí está. Eje tangencial y eje radial. Perfecto, chicos. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Por fin, diagrama de cuerpo libre. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. A ver, gente, dibujando las fuerzas que están actuando. Por aquí tenemos el peso. ¿El peso a qué es igual? La masa por la gravedad. A ver, gente, te pregunto. La masa es 200 gramos. Oye, ¿en kilogramos cuánto es? ¿En kilogramos? Rápido, chicos, rápido. Lo divides entre 1000, ¿verdad? En kilogramos, ahí está. Perfecto. Oye, si la masa es 0.2 kilogramos, gravedad 10, ¿cuánto sería el peso aquí de este cuerpo? El producto de ellos, ¿verdad? 2 newton. Muy bien, gente. Ahí hemos dibujado el peso. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza está actuando? Existe una fuerza de resistencia del aire que el problema nos informa que es 0.4 newton. Por lo tanto, esa fuerza se va a oponer, va a estar en contra, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí chiquita. Va a estar en contra del movimiento. Claro, el movimiento es en esa dirección sobre el eje tangencial. La fuerza en contra, en oposición, debido a esta resistencia, es 0.4. Voy a escribir aquí 0.4 newton. Perfecto, gente. ¿Habrá otra fuerza que está actuando sobre este cuerpo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Habrá otra fuerza? No, ya no. Tenemos el peso y tenemos esa fuerza de resistencia de aire. Bien, aquí nos informa el problema la velocidad
que tiene en ese instante, que vale 10 metros por segundo. Y la gravedad, 10, el número de mi camiseta de fútbol, metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente. Entonces vamos a aplicar nuestras leyes. Bien, gente, yo no sé cuál es el ángulo que forma el eje aquí, el eje tangencial y el peso. Nosotros no sabemos. Pero hay una información valiosa que aparece aquí. El radio de curvatura, que vamos a llamarle simplemente R, o sea, ese radio, el radio de curvatura aquí es 50 tercios metros. Profe, ¿cómo vamos a usar ese radio de curvatura? Ya lo vamos a ver. A ver, gente. Voy a llamarle este ángulo, este angulito aquí, yo le voy a llamar alfa, porque yo no lo conozco. Profe, si mejor le ponemos Z, cualquiera, gente, cualquiera. Voy a colocarlo con otro color para que se note. Ahí está, el ángulo alfa. Y vamos a descomponer estos vectores sobre el eje, este vector de peso, sobre el eje radial y sobre el eje tangencial y aplicar la segunda ley de Newton. A ver, gente, descomponemos este vector conociendo este ángulo alfa. A ver, gente, tendríamos una componente en el eje radial y la otra componente en el eje tangencial, ¿correcto? Vamos a calcular cuánto vale cada componente. Aquí tenemos la componente en el eje radial y por aquí la componente en el eje tangencial. A ver, chicos, conociendo este alfa, al ladito del ángulo, ¿cómo calculamos esta componente que está al ladito? Ahí está, 2 por el coseno de alfa. Muy bien, al ladito del ángulo el coseno, sí. Y la otra, profe, 2 por el seno de alfa. Exactamente. Una vez descompuesto el vector, ya te olvidas de él, ya no existe más en tu vida. Muy bien, gente. Tenemos entonces los vectores, ahí las fuerzas que aparecen en el eje radial. Este sería el eje radial. Ahí está. Y por aquí tendríamos el eje tangencial. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje radial. Entonces vamos a decir, oye, en el eje radial, vamos a decir lo siguiente. Sumatorio de fuerzas centrales va a ser igual a la masa por la aceleración central o centrípeta o radial o normal. Es lo mismo. Profe, ¿dónde está el centro? Por aquí abajo. Le vamos a llamar O el centro. Ahí está. A ver, gente, ¿cómo se define esta sumatoria de fuerzas centrales? Se define como las fuerzas que entran al centro menos las que salen del centro. Observa que esta componente 2 seno de alfa está entrando, se dirige hacia el centro. Por lo tanto, tendríamos aquí 2 seno de alfa, ¿verdad? Menos las que salen. Profe, no hay ninguna que sale. Por lo tanto, basta 2 seno de alfa. Suficiente. Sería menos 0, ¿no? Pero menos 0 sigue siendo aquí 2 seno de alfa. Perfecto. Y eso es igual a la masa del cuerpo, que es 0.2, multiplicado por la aceleración. A ver, gente, aceleración centrípeta. Y del problema conocemos la velocidad tangencial y el radio. Oye, ¿recuerdas la relación entre la aceleración centrípeta, velocidad tangencial y el radio? Claro, velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. Oye, entonces la aceleración centrípeta sería velocidad tangencial al cuadrado, que vale 10. No te olvides que es elevado al cuadrado. Ahí está. Dividido entre el radio de curvatura, o el radio aquí. El problema ya te lo da, que es 50 tercios. Perfecto. Hasta aquí, gente. ¿Están conmigo? ¿Todo bien? A ver, chicos. Calcula el seno del ángulo alfa. A ver, calcula. A ver, les ayudo. 100 entre 50 es 2. 2 por 3 es 6. O este 2 se puede ir con este y ya. Este 3 multiplica el 0.2. Sería 0.6. Oye, 0.6 es 6 décimos. 6 décimos es 3 quintos. Te pregunto, ¿cuál es el ángulo cuyo seno vale 3 quintos? Ahí está, ya lo dijeron ahí con voz baja. 37 grados. ¿Qué significa eso, profesor? Que este angulito alfa que está aquí, que yo no sabía cuánto era,
Lo hemos calculado y vale 37 grados. Perfecto. Profe, ¿para qué me sirve esto? Para saber las fuerzas tangenciales. Porque hasta aquí no hemos hecho nada. O sea, carambas. La pregunta es, ¿cuánto vale el módulo de la aceleración tangencial? Y observa que en el eje tangencial tenemos fuerzas tangenciales. Por lo tanto, en el eje tangencial también vamos a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Cómo sería la forma? Las fuerzas tangenciales. Vamos a escribirlo así. La fuerza tangencial, la resultante en el eje tangencial, va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Y esta es lo que nos piden calcular. ¿Cuál es la resultante en el eje tangencial? La resultante de fuerzas en el eje tangencial. Observa aquí, en el eje tangencial. Observa aquí. Oye, tenemos 2 coseno de alfa y 0.4 paralelos en la misma dirección. Por lo tanto, la resultante sería la suma de estos dos algebraicamente, ¿verdad? Entonces, la resultante aquí, o la fuerza tangencial, sería ¿quién, profe? 2 coseno de alfa más el 0.4. Y esto es igual a la masa del cuerpo, que es 0.2, multiplicado por la aceleración tangencial, que es lo que queremos calcular. Muy bien, gente. Por eso hemos calculado aquí el ángulo alfa, pues, para saber cuál es la otra componente. Muy bien, gente. Entonces vamos a reemplazar aquí el coseno de alfa, que sería 37. ¿Cuánto es el coseno de 37? Ahí está, ya lo pensaste. 4 quintos más 0.4. Y esto es igual al 0.2 veces la aceleración tangencial. A ver, chicos, ahora sí ayúdame. ¿Cuánto sería la aceleración tangencial en este problema? Uy, esa está horrible. Ahí está. A ver. 2 por 4 es 8. Entre 5 a 1.6. Más 0.4 es 2. 2 dividido entre 0.2. Ahí está, lo pensaste. 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente. Ahí tenemos nuestra respuesta. Aceleración, 10 metros por segundo al cuadrado. Aceleración tangencial. ¿Hasta aquí algún comentario, chicos? ¿Todo bien? A ver, veamos cómo están los ánimos, gente. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Comentarios, dudas, preguntas? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Problema 3. A ver, gente, problema 3. Una canica es abandonada desde una gran altura. Si el aire le ofrece una resistencia que depende de la rapidez según, ahí está esa fuerza de resistencia que depende de la rapidez, o sea, es proporcional aquí a la rapidez, donde B es una constante cualquiera, determine el módulo de la aceleración para el instante en que su rapidez sea la cuarta parte de su rapidez límite. ¿Cómo, profe? ¿Rapidez límite? Y aquí nos dicen que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. A ver, gente, ¿cómo nos imaginamos esta situación? A ver, tenemos una gran altura, lejos de la superficie terrestre, ¿verdad? Que vamos a abandonarla. Oye, a ver, abandónala. Aquí lo abandonamos como algunos. Oye, si lo abandonas, la velocidad inicial va a ser 0. Perfecto. Voy a hacer el gráfico aquí al costado mejor. Ahí está. ¿Qué va a pasar con este cuerpo al ser abandonado? Como algunos, va a comenzar a caer. ¿Verdad? Va a comenzar a caer. Y llega un punto más o menos por aquí. Yo no voy a hacer el gráfico de nuevo de la pelotita. Simplemente un control C, control V. Ahí está. Supongamos que la pelotita está por aquí. Ahí está la pelotita. Claro, debido al aire, a la resistencia del aire, ¿verdad? Estoy representando a la resistencia del aire con esta especie de nubecita. Esta pelotita va a experimentar una fuerza en oposición que es proporcional a su velocidad. Por lo tanto, vamos a pensar que, supongamos que en este punto, tenemos que la velocidad del cuerpo es este v, ¿correcto? Ahí está. Y en este punto vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí el peso del cuerpo. Ya sabes que el peso es el producto de la masa
multiplicado por la gravedad, ¿verdad? Y la fuerza en oposición, la fuerza del viento. En oposición, esta fuerza, nos dice el problema, que es el producto de BV. ¿Quién es V, profesor? La velocidad que tiene en ese instante. Perfecto. Y según el problema nos dice, determine el módulo de la aceleración. Aquí queremos saber cuál es la aceleración que tiene. Que obviamente no va a ser la aceleración de la gravedad, porque este cuerpo no está en caída libre debido a la resistencia del aire. Porque si estuviera en caída libre, la única aceleración que actúa sería la gravedad y ya se acabó el problema. Pero aquí tenemos una resistencia del aire, no está en caída libre. Por lo tanto, queremos saber cuánto vale esta aceleración en este punto aquí, donde nos informa que el módulo de la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad, aquí, el módulo de esta velocidad es la cuarta parte de su rapidez límite. Es la cuarta parte de su rapidez límite, o sea, su rapidez máxima. ¿Y cuándo va a ser su rapidez máxima, profesor? A ver, gente. A ver, gente, piensa junto conmigo. Piensa junto conmigo. A medida que se va moviendo, claro, cuando aquí lo soltamos, la velocidad inicial es cero. Por lo tanto, no hay ninguna resistencia del aire. A medida que se va moviendo, la velocidad va a aumentar. Si la velocidad aumenta, la fuerza de resistencia del aire también va a aumentar. ¿Correcto? ¿Estás conmigo, gente? Oye, no te olvides que aquí está el peso que está ayudando a que el cuerpo comience a caer, la atracción gravitacional. Oye, entonces esta fuerza de resistencia va a comenzar a aumentar. Aumenta. Vamos a trabajar con numeritos, a ver, gente. Supongamos que este peso sea 20 newton. Ya, supongamos. Oye, y por aquí esta fuerza de resistencia, vamos a pensar que sea 10 newton. ¿Verdad? Claro, continúa cayendo, el peso va a ser el mismo, pero ¿qué va a pasar con esta fuerza de resistencia? Va a comenzar a aumentar. O sea, ya no va a ser 10, va a ser tal vez 15. Sigue cayendo, la fuerza va a comenzar a aumentar. Oye, cuando llega a 19 y aumenta a 20, ¿qué pasó aquí? Cuando llega a 19 y aumenta a 20. O sea, la fuerza de resistencia llegó al valor de 20, que es igual al peso. ¿Qué pasa en ese punto? Oye, a ver. Vamos a pensar que ese punto sea aquí. Oye, el peso, hemos llegado a un cierto punto donde el peso y la fuerza de resistencia son iguales en módulo. Cuando esto pasa, la velocidad que tiene aquí, o sea, en este punto donde la fuerza de resistencia y el peso son iguales, en este punto, ¿qué es lo que se está cumpliendo? A partir de esta ecuación, se cumple el equilibrio. De aquí en adelante, profesor, la velocidad que atinge aquí, que alcanzó aquí, ya no va a aumentar. O sea, es la velocidad máxima que alcanzó aquí. De aquí para adelante ya no va a aumentar. ¿Por qué, profesor? Porque de aquí en adelante el cuerpo está en equilibrio. La fuerza de resistencia y el peso se igualan. Está en equilibrio, de ahí en adelante se va a mover con velocidad constante. Por lo tanto, esa es la velocidad máxima. Oye, en este punto es la velocidad máxima, vamos a calcularla. Ahora, ¿sí me entendieron esta parte, gente? Chicos, claro, lo repito, a ver. Hemos dicho que hemos trabajado aquí con numeritos solo para ejemplificar. Oye, supongamos que el peso sea 20. A medida que va cayendo, la fuerza del viento, de resistencia del viento, va a aumentar. Aumenta 10, aumenta 15, el peso sigue siendo 20. Aumenta 19 y cuando llega a 20, o sea aquí la fuerza de resistencia 20 y el peso también es 20, estos numeritos solo para ejemplificar. Oye, ¿se encuentra en equilibrio, sí o no? ¿Qué me dices? Claro, la resultante ahí de fuerzas es cero, se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, de aquí para frente, para abajo, la velocidad ya no va a aumentar. ¿Por qué, profesor?
Porque está en equilibrio. Ya no existe una resultante de fuerza que produzca una aceleración y a su vez un aumento de la velocidad. ¿Me dejo entender hasta aquí? De aquí en adelante, esta velocidad que atinge o que alcanza va a ser constante y sería su velocidad máxima. Ya no puede más como algunos. Entonces, en este punto donde la velocidad máxima de ahí en adelante va a ser constante, vamos a calcular cuánto vale esa velocidad. Estos 20 los voy a borrar porque simplemente los he usado de ejemplo. Ok, borramos estos 20 para no confundir. Ahí está. Perfecto, gente. Entonces en este punto que está en equilibrio, vamos a igualar. Oye, ¿a qué es igual la fuerza de resistencia del aire? Es proporcional a su velocidad en ese punto. Sería B, según la relación aquí, veces la velocidad. En este punto le hemos llamado la velocidad máxima o velocidad límite. Y este es igual a la masa por la gravedad. De esta ecuación vamos a despejar cuánto sería la velocidad máxima. Observa, despejamos. Al despejar, este B pasaría a dividir al peso. Peso dividido entre B. Perfecto, gente. Ahora vamos a regresar a este punto. Según el problema, en este punto, la velocidad es la cuarta parte de la velocidad máxima. La cuarta parte, profe, ¿cómo sería la cuarta parte? Sería un cuarto de la velocidad máxima. Un cuarto, la velocidad máxima es todo esto, masa, gravedad, dividido entre B. Muy bien, gente. Y en este punto queremos saber cuánto vale la aceleración. Estamos aquí ahora, gente, estamos aquí. En este punto queremos saber cuánto vale la aceleración. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. En este punto decimos sumatorio de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cómo se interpreta esa sumatoria de fuerzas? A favor del movimiento menos en contra. ¿Quién va a favor del movimiento? Sería el peso, el movimiento es hacia abajo. El peso, masa, gravedad, menos las fuerzas en contra, que sería la fuerza de resistencia del aire, que es B, V. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Pero ¿quién es B? Vamos a reemplazarlo aquí. Oye, B. A ver, ¿dónde está? A ver, gente. B, bueno, no lo conocemos, vamos a dejarlo ahí. Y esta velocidad es la cuarta parte de la velocidad máxima, que sería un cuarto del peso, dividido sobre B. Estamos reemplazando aquí. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Muy bien, gente. Hasta aquí hemos hecho la parte física. Lo que sigue ya es la parte matemática. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿Se entendió entonces esta parte de la velocidad máxima? ¿Se entendió? ¿Sí, chicos? Espero que sí. Dime, Yanela. Disculpa, Yanela, no entendí. Creo que tu micrófono está un poco fallando. ¿Ya? Eso. El peso. Exactamente. Exactamente. Aquí. No, la velocidad aquí no es una fuerza. Esto es sumatoria de fuerzas. La velocidad no es una fuerza, no la estoy tomando aquí. Perfecto. Muy bien, gente. Ya tenemos aquí esta velocidad, es la cuarta parte de la velocidad límite. Ahora sí vamos a hacer el cálculo. Se van los B's, ¿verdad? Las masas también se van, observa. Y tenemos lo siguiente. Gravedad menos un cuarto de gravedad. Y esto es igual a la aceleración. Oye, una veces G menos un cuarto de G sería 3 cuartos de G. ¿Correcto? Si la gravedad vale 10, vamos a reemplazarlo. ¿Y cuánto sería nuestra aceleración? 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería la aceleración aquí? A ver, gente, ayúdame. Sería 30 cuartos.
Ahí está, 7.5 exactamente. Metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos nuestra respuesta. Muy bien, gente, muy bien, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Antes la marcamos C de casa. Ahí está, 7.5. Seguimos entonces, seguimos. Problema 15. Ahí está, problema 15. Una esfera de 2 kilogramos unida a un hilo inextensible de 0.5 metros de longitud gira en un plano horizontal debido a que el eje y' lo hace con esta velocidad angular, 10 radianes por segundo. Determina el módulo de la fuerza de tensión en el hilo. Queremos saber cuál es la tensión aquí en el hilo. De nuevo, la masa es 2 kilogramos, la longitud de este hilo es 0.5, medio metro, la velocidad angular del eje y' es 10 radianes por segundo y queremos saber la fuerza de tensión, gravedad 10. Muy bien, gente, vamos a hacer el análisis. Voy a exagerar aquí el gráfico, ahí está, exagerando solo un poco, y colocamos aquí los datos que el problema nos está dando. A ver, gente, la masa vale 2 kilogramos, lo voy a escribir aquí, 2 kilogramos de masa. La longitud de este hilo, voy a llamarle L mayúscula, medio metro, 0.5 metros, ahí está, y gira en un plano vertical con esta velocidad angular, vamos a llamarle omega 10 radianes por segundo, ahí está, y queremos saber cuál es la tensión en la cuerda aquí. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente. Muy bien, gente. A ver, ahí está, tenemos este eje vertical en una longitud, una cuerda de longitud L y una esferita de masa de 2 kilogramos está moviéndose, está girando ahí, alrededor de este eje vertical. Voy a dibujar aquí la trayectoria que sigue esta esferita. A ver, vamos a dibujar la trayectoria más o menos. Ahí está. Supongamos que esta sea la trayectoria que sigue esta esferita. ¿Correcto? He dibujado la mitad. La otra mitad más o menos, a ver, esa mano, profesor. Ahí está. Supongamos... Ay, está feo. Está horrible. A ver, espera. Ahí está. Déjame hacerlo bacán, gente. A ver, ahí está, para conservar la simetría. Ahí está. Por aquí tenemos el centro de esta trayectoria circular. Perfecto. Una vez que hemos dibujado aquí, hemos definido la trayectoria que sigue esta esferita, vamos a colocar nuestros ejes. Tenemos el eje tangencial y el eje radial. Ahí está, eje tangencial y eje radial. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, gente. Diagrama de cuerpo libre, profe, a ver, dibuja las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Por aquí tenemos el peso de esta esferita. ¿Cuánto vale el peso? Masa 2, gravedad 10. El peso sería 20 newton. Ahí está. ¿Qué más? Por acá hay una cuerda, profe, córtala, saliente del cuerpo. ¿Quién está? La tensión. Saliente del cuerpo o en dirección aquí al corte que has hecho imaginario. Vamos a llamarle T de tensión. Perfecto, gente. Ahí está. ¿Habrá otra fuerza que actúe sobre él? No. Ya hemos dibujado todas las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Queremos saber la tensión. Ojo, queremos saber la tensión. Muy bien, gente. Tenemos el eje radial y el eje tangencial. Vamos a descomponer la tensión, que no está en ningún eje, porque en los ejes vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Por lo tanto, a este ángulo yo le voy a llamar ángulo θ. Y este sería el radio de la trayectoria que sigue la esferita, este cateto opuesto a θ. Muy bien. Oye, si la longitud de la cuerda vale L, ¿cuánto sería este radio que es el cateto opuesto? A ver, ¿estás de acuerdo conmigo que ese radio sería L por el seno, porque está al frente, L por el seno de θ? ¿Cómo, profe? ¿De dónde sale el seno? Claro, relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Quién es esa razón trigonométrica? El seno. Seno de θ sería R sobre L. L pasaría a multiplicar al seno y ahí tenemos el radio de la trayectoria. Perfecto. Ya tenemos el radio. Muy bien, gente. Oye, este eje y el eje tangencial son paralelos. Si aquí es θ, secante, este ángulo también sería θ.
Alternos internos. Perfecto. Descomponemos el ángulo, perdón, descomponemos la tensión. Descompone ahí. Tendríamos una componente a lo largo del eje tangencial y la otra en el eje radial. Perfecto. ¿Cuánto mide cada componente? A ver, gente, estamos descomponiendo aquí la tensión. ¿Cuánto mide cada componente? A ver, ¿quién me dice? La componente en el eje aquí vertical. ¿Cuánto sería esa componente en el eje? Al ladito del ángulo T coseno. Perfecto. Uy, vamos a ponerlo por eso. T coseno de teta. Perfecto. Oye, ¿y la otra? Sería T por el seno del ángulo T. Una vez descompuesto el vector, ya te olvidas de él, ya no existe más. Lo es expresado en una componente horizontal y la otra componente vertical. A ver, gente, en el eje radial vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Pero ¿qué pasa en el eje tangencial? Profe, ¿qué pasa en el eje tangencial? Aquí, gente, en el eje tangencial, el cuerpo no va saltando, o mejor dicho, todo el movimiento es en la horizontal, en el eje ahí horizontal, radial. Oye, todo en el eje radial significa que en el eje vertical se encuentra en equilibrio. La tensión coseno de teta con este 20 que va hacia abajo se compensa. Por lo tanto, vamos a decir así, oye, en el eje tangencial se cumple el equilibrio sumatorio de fuerzas en Y, o en el eje tangencial, en la vertical, ¿verdad? Es igual a 0. ¿Quién sube? T coseno de teta. ¿Quién baja? 20. ¿Cómo deben ser? Iguales para que se compense. Perfecto. Ahí tenemos una ecuación. Ahora vamos al eje radial. Profe, en el eje radial, ¿qué pasa? Se cumple la segunda ley de Newton. Decimos la sumatoria de fuerzas centrales o radiales o normales o centrípetas es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ojo que en este problema la velocidad angular es dado. Por lo tanto, para la aceleración centrípeta vamos a usar la siguiente relación. Velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Qué radio, profe? El radio de la trayectoria. Y ya sabemos cuánto vale. L seno de teta. Muy bien. ¿Cómo se interpreta la suma de fuerzas centrales? Las fuerzas que entran al centro menos las que salen. No hay ninguna que sale. Todas aquí entran. ¿Quiénes todas, profe? T seno de teta está entrando únicamente. T seno de teta. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es velocidad angular al cuadrado por el radio, multiplicado por el radio. Y esta es nuestra ecuación número 2. Observa lo que vamos a hacer. Vamos a, bueno, antes de hacerlo, T por el seno de teta, vamos a reemplazar aquí el R, masa, velocidad angular al cuadrado, multiplicado por el radio, que es L por el seno, L seno de teta. Y ahí te das cuenta que los senos se van a la izquierda y a la derecha, se fueron, y tienes que la tensión es igual a ¿qué? Masa, velocidad angular al cuadrado por L. Oye, ¿la masa la conoces? Sí. ¿La velocidad angular la conoces? Sí. ¿La longitud la conoces? También. Por lo tanto, de aquí directamente vamos a calcular la tensión. La masa vale 2. La velocidad angular es 10 elevado al cuadrado, no te olvides, por la longitud de la cuerda, que es 0.5, que vale 1 medio. Por lo tanto, ¿cuánto sería nuestra tensión? La tensión en la cuerda. ¿Cuánto sería? A ver, el 2 se fue. 100. 100 newton. Perfecto, gente. Ahí tenemos la tensión. 100 newton. Marcamos aquí. C de casa. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Seguimos entonces, seguimos. Problema 24. Este es un problema bien interesante. Pregunta de examen de mi tiempo. No tan antiguo. A ver, 24. Se tiene n bloques de masas m, 2m, 3m, bla, 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 hasta nm. El primer bloque se le aplica una fuerza constante F, aquí como lo ven en la figura,
Si todas las cuerdas carecen de peso, o sea, vamos a despreciar el peso de las cuerdas o la masa de las cuerdas, determinar la tensión en la última cuerda. No hay rozamiento. A ver, gente, déjame exagerar aquí la figura. Queremos saber cuánto vale aquí. ¿Cosa queremos saber, profe? Determinar la tensión en la última cuerda aquí, del último bloque. Perfecto, chicos. Vamos a resolver este problema de la siguiente manera. Observa que F está jalando a todo este montón de cajas de masas M, 2M, 3M, bla, 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 hasta NM, ¿verdad? Debido a esta fuerza F que jala todo esto, todo el sistema va a adquirir una aceleración. ¿A qué es igual esa aceleración? Vamos a calcularla. Para esto voy a astutamente voy a decir lo siguiente. Voy a juntar todas las cajas aquí las vamos a juntar como si fuera un solo cuerpo. ¿Cómo, profe? Bueno, juntamos todas las cajas como si fuera un solo cuerpo, una sola caja enorme ahí de masa que sería la suma de todas estas masas individuales. Entonces imagínate que todo esto es un solo cuerpo de una masa total, vamos a llamarla así, masa total. Y este cajón grande está experimentando esta fuerza y acelera. Por lo tanto, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a decir, oye, sumatoria de fuerzas sobre todo este sistema va a ser igual a la masa del sistema multiplicado por la aceleración que adquiere. Claro, cada caja va a tener la misma aceleración. O sea, la última también se va a mover con la misma aceleración del sistema. Por lo tanto, decimos así, oye, ¿cuál es la fuerza que está jalando a todo el sistema? Únicamente aparece la fuerza F. Recuerden que aquí el problema nos está diciendo que no hay rozamiento. Aquí el problema nos dice, no hay rozamiento. Queremos saber la tensión en la última cuerda. Aquí, esa es nuestra pregunta. Perfecto, F jala todo. Proporciona aquí la aceleración. Y es igual a la masa del sistema. ¿Quién sería la masa del sistema? Sería la masa total. O sea, M más 2M más 3M, bla, 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 hasta NM. Vamos a escribirlo aquí. M más 2M más 3M más 4M, bla, 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 hasta NM. Y esto multiplicado por la aceleración. Perfecto, gente. Oye, ¿qué te parece si sacamos factor común M? Si yo factorizo la M, ¿qué te queda dentro del paréntesis? Te queda la suma de 1 más 2 más 3 más bla, 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 hasta N. Oye, ¿y eso es familiar para ti? ¿Quién es la suma de los N números exactamente? Esto es N, ¿te acuerdas del curso de RM, verdad? Exactamente, ahí está la formulita. Perfecto. Por lo tanto, esta fuerza va a ser igual. M multiplicado por esta cosa, que no lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V, y multiplicado por la aceleración. Queremos saber la aceleración. Vamos a despejar la aceleración. A ver, gente, el 2 pasaría a multiplicar al F, y toda esta gente pasaría a dividir al 2F. No lo voy a escribir de nuevo, simplemente lo traemos. Ahí está. Por lo tanto, ya tenemos aquí la aceleración que adquiere todo el sistema. Y claro, como les comenté, cada caja aquí tiene la misma aceleración. Por lo tanto, como queremos la tensión aquí en la última caja, únicamente ahora voy a tomar la última caja y vamos a analizar solamente ella. Ahora sí, vamos a aislar aquí la última caja y analizamos únicamente esta caja. Oye, esta caja tiene esta aceleración que lo acabamos de calcular aquí. Perfecto. Y debido a la tensión, aquí hacemos el corte imaginario, saliente del cuerpo está esta tensión que queremos calcular. Y debido a esta tensión, ¿verdad? Que es la fuerza que está actuando sobre esta caja, tiene esta aceleración. Por lo tanto, se cumple de nuevo la segunda ley de Newton. Entonces decimos, oye, sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa de esta última caja por la aceleración que tiene.
Oye, ¿cuál es la fuerza que está jalando esta caja? Es únicamente la tensión a favor del movimiento que es hacia la derecha. Y esto es igual a la masa que tiene esta caja, que es Nm. Observa ahí, la masa de esta caja es Nm, multiplicado por la aceleración que tiene. ¿Cuánto vale esta aceleración? Aquí lo hemos calculado. Por lo tanto, no lo voy a escribir de nuevo, simplemente lo traemos, ¿verdad? Lo traemos aquí para economizar nuestro tiempo. Ahí está, multiplicado por la aceleración. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Ahí está. ¿Y lo que sigue, profe? Vamos a calcular cuánto vale la tensión, pues, es lo que queremos saber. A ver, aquí que se va, Nm arriba y Nm abajo se va. Por lo tanto, ¿cuánto sería la tensión aquí? Sería 2F arriba, dividido entre ¿quién? Entre N más 1. Y ya está. Por lo tanto, ahí tenemos nuestra tensión. ¿Todo bien, gente? ¿Comentarios, chicos? Respuesta B de Boro. El famoso brócoli. Comentarios, gente, comentarios. ¿Todo bien, chicos? Espero que sí. Ahí está. Seguimos entonces, seguimos. Problema 20. Problema 20. Un ascensor asciende verticalmente acelerando con 2 metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos el ascensor y está acelerando hacia arriba con 2 metros por segundo al cuadrado. Y en el interior del ascensor hay un dispositivo, voy a marcar esto, es el dato, que hace girar una pequeña esfera con una rapidez angular constante de 10 radianes por segundo. Determinar el ángulo. Queremos saber cuánto vale ese ángulo que se inclina el hilo de 1 metro, este hilo es de 1 metro de longitud, respecto a la vertical. Y gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. A ver, gente, este problema se puede hacer de dos formas, usando los dos sistemas de referencia, tanto no inercial como el inercial. Vamos a hacerlo con el inercial. ¿Ya? Creo que más adelante hay un problema en el cual vamos a aplicar el observador no inercial. A ver, gente, exageramos aquí. Exageramos aquí. Oye, está el ascensor moviéndose hacia arriba con esta aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? No te olvides que la gravedad, ahí está, 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente. Oye, para una persona que está adentro, él va a experimentar una aceleración, o sea, va a existir una aceleración dentro aquí, una gravedad que le llamamos gravedad efectiva. Vamos a llamarle G asterisco. Una gravedad efectiva diferente de la gravedad que está afuera. Si este cuerpo, este ascensor, se moviera con velocidad constante, la gravedad adentro va a ser la misma que la gravedad afuera. Pero como este ascensor tiene una aceleración, esta gravedad adentro, gravedad efectiva, sería la suma de la gravedad más la aceleración que tiene el sistema. G más 2. Y claro, ustedes han experimentado esto cuando, por ejemplo, se van a un edificio que tiene 20 pisos. Se van en el ascensor. Oye, cuando está subiendo, ustedes sienten que como que algo les está atrayendo para abajo. Eso significa que dentro del ascensor existe una gravedad efectiva, que es la suma de la gravedad que está afuera más la aceleración del sistema. Esto es cuando ustedes están subiendo en este ascensor. Claro, si están subiendo, ustedes se sienten más pesados, o sea, más atracción debido a esta gravedad efectiva. Se suma la gravedad de la Tierra más la aceleración aquí del ascensor. Oye, si se mueve con velocidad constante, ustedes no van a sentir nada. Pero si está acelerando, ahí sí, ustedes van a sentir. Subiendo, ustedes se van a sentir más pesados. Profe, y si está bajando con una aceleración, ustedes se van a sentir más leves. No sé si ustedes han sentido eso cuando, no sé, han ido al banco en el centro de Piura, en ese edificio del BCP, y se han ido en el elevador, en el ascensor aquí, al piso veintitantos o al piso 11, 12, no sé. Han experimentado este efecto. Si no, les sugiero, vayan allá y experimenten eso.
En la subida ustedes se van a sentir más pesados, debido a que existe una aceleración de la gravedad efectiva dentro aquí. ¿Cómo calculamos esa gravedad efectiva? Sería la suma. La gravedad afuera más la aceleración de este ascensor. Por lo tanto, dentro de este ascensor, la gravedad sería esta gravedad asterisco que está actuando. Por lo tanto, vamos a analizarlo ya dentro de este ascensor. Perfecto, gente. Dibujamos aquí nuestros ejes, el eje tangencial y el eje radial. Ahí está. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Por aquí tenemos el peso de este cuerpo. Oye, el peso del cuerpo, ¿quién sería, profesor? Sería la masa por la gravedad dentro, o sea, la gravedad efectiva. Ahí está. Perfecto. Profe, hay una cuerda o una tensión. Córtala, saliendo del cuerpo, tenemos la tensión. Perfecto. ¿Hasta ahí todo el mundo está conmigo? Espero que sí. Perfecto, gente, perfecto, perfecto. Ahí está. A ver, déjame colocar la T bien bacán. Ahí está. Muy bien, chicos. ¿Qué más? Profe, aquí este ángulo sería el mismo ángulo teta, ¿verdad? Para descomponer aquí la tensión. Tendríamos una componente en la horizontal. Uy, he torcido. Una componente, o sea, en el eje radial. Y la otra componente en el eje tangencial. ¿Cuánto mide cada componente? Vamos a escribirlo aquí. Esta componente en el eje tangencial al ladito del ángulo, t por el coseno de teta. Y la otra, t por el seno de teta. Muy bien, descompuesto la tensión, nos olvidamos que aquí la tensión existe. Este vector tensión existe, ya lo hemos descompuesto, lo hemos expresado una componente horizontal y la otra componente vertical. No te olvides que esta cuerda tiene una longitud 1. Vamos a llamarla aquí la longitud 1 metro. Perfecto. Este sería el radio de la trayectoria y al igual que en el ejemplo anterior, ese radio de la trayectoria, ¿a qué va a ser igual? Sería L por el seno de teta. Perfecto. Perfecto, gente. Ahora sí, vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje radial. Pero antes, en el eje vertical o tangencial. En el eje tangencial, profe, ¿qué está pasando? Oye, estamos analizándolo para un observador que está adentro. Oye, si se mueve este observador junto con este, decimos un observador sistema de referencia no inercial. Oye, para este observador, en el eje radial se cumple la segunda ley de Newton. Oye, pero como este observador se mueve junto con la pelotita, en el eje vertical está en equilibrio para este observador. Por lo tanto, decimos sumatoria de fuerzas en la vertical va a ser igual a 0. Las fuerzas que suben, ¿quién sube, profe? T coseno de teta va a ser igual a la que baja. Masa por la aceleración dentro de este elevador, dentro de este ascensor, que es G asterisco. Muy bien. T coseno de teta va a ser igual. La masa, G asterisco es la suma de G más 2. Oye, pero G es 10 más 2, 12. Vamos a ponerlo aquí ya directamente por 12. Muy bien, gente, ahí tenemos una ecuación. Ahora, ¿qué ocurre en el eje radial? Se cumple la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas centrales va a ser igual a la masa por la aceleración central o centrípeto radial o normal. ¿Cómo se interpreta esto? Las fuerzas que entran al centro de la trayectoria. Aquí está la trayectoria. El centro, el punto O. ¿Quién entra al centro? La componente de la tensión, T por el seno. Y no hay ninguna que sale, por lo tanto T por el seno y es suficiente. Va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Cuál sería la aceleración centrípeta? Tenemos una velocidad angular aquí, constante. En función de la velocidad angular al cuadrado, ahí está, multiplicado por el radio.
Perfecto. Por cierto, voy a escribir aquí la aceleración centrípeta que estamos usando. Perfecto. Ahí tenemos el movimiento de la velocidad angular, que por cierto vale 10. ¿Qué nos dice el problema? 10 radianes por segundo. Perfecto, gente. Muy bien, ¿cuánto vale R, que es el radio de la trayectoria? L seno. Vamos a reemplazarlo aquí. T por el seno de teta va a ser igual. M, que no sé, la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, que es L seno de teta. Oye, se van los senos, semejante al problema anterior. Y tienes que la tensión, ¿cuánto vale? Masa, velocidad angular al cuadrado por L, que es la longitud de la cuerda. Ojo que la tensión no nos pide. Con estas dos ecuaciones, aquí tensión por el coseno es igual a esto, pero la tensión vale todo esto. Por lo tanto, vamos a reemplazar la segunda ecuación en la primera. La tensión es m omega al cuadrado por L, que yo no lo voy a escribir de nuevo. A ver, disculpa. Disculpa, gente, disculpa. Vamos a traer esto. La tensión multiplicado por el coseno. Ahí está. Y esto es igual a 12 veces la masa. Ya casi, ya casi. Oye, la masa se va. Perfecto. La masa se va. Despejas el coseno de teta, que sería 12 dividido entre ¿quién? Velocidad angular al cuadrado por L. Vamos a reemplazar 12 dividido velocidad angular es 10 elevado al cuadrado, multiplicado por L, que vale 1. Por lo tanto, ¿cuánto sería el coseno del ángulo teta? A ver, gente, arriba es 12 y abajo es 100. A ver, sácale cuarta de 12 es 3. Cuarta de 100 es 4 por 1. Perdón, ¿qué estoy hablando? Oye, cuarta de 100 es 25 por 1. 25. Perfecto. Ahí está. Tenemos que el coseno del ángulo teta es 3 dividido entre 25. Oye, despeje el ángulo teta. ¿Cómo lo despejas? ¿Cómo despejas el ángulo teta aquí? Nos preguntamos el arco, cuyo coseno es 3 entre 25. De esta manera se despeja el ángulo. Coseno de teta es igual a 3 sobre 25. Esto significa, o es equivalente a la pregunta, oye, ¿cuál es el arco o el ángulo cuyo coseno es 3 entre 25? Es el ángulo teta. Por lo tanto, aquí nuestra respuesta sería el arco cuyo coseno vale 3 entre 25. Claro, si tú tienes una calculadora científica, directamente calculas ahí el ángulo teta. Si no la tienes, y obvio no la vas a tener en el examen de admisión, despejamos así el ángulo teta. Comentario, gente. ¿Todo bien? Muy bien, chicos, estamos llegando casi al final. Vamos a hacer un problema más y estamos finalizando. Perfecto, gente. Hacemos un problemilla más. Ahí está, quería llegar a este problema en el cual voy a usar el sistema de referencia no inercial. Observa aquí este problema. Último problema, gente. Resiste. Dime. ¿En qué parte del Drive? Cuando ustedes entran al Drive, está compartido todos los cursos, ¿verdad? Buscan la carpeta de Física 1. ¿Ok? Dentro de la carpeta de Física 1, buscan la semana, creo que es 10 o 11. Exactamente, semana 11, y ahí está la separata. Perfecto. Gente, problema 10 y último problema, suerte para algunos. A partir de la figura, determinar el valor de la aceleración de la cuña para que el bloque esté a punto de subir sobre ella. A ver, gente, aquí quiero la máxima atención de todo el mundo. Hoy está a punto de subir. Esta cuña está a punto de subir. Entonces voy a exagerar aquí tremendamente y vamos a analizar este bloque.
Voy a colocar aquí un observador no inercial, o sea, un observador que se mueve aquí junto con todo esto. Este sería nuestro sistema de referencia no inercial. Y en relación a este patita, vamos a analizar este bloque. Como este pata se mueve junto con todo este bloque, ¿qué está pensando él? Él no está pensando en chicas, como algunos. Él está diciendo, oye, se cumplen las leyes de Newton. Este cuerpo no se mueve en relación a mí. Por lo tanto, si no se mueve, se encuentra en equilibrio. La suma de fuerzas sobre este cuerpo es cero. Perfecto. Entonces, a partir de este sistema de referencia no inercial, dibujamos las fuerzas que actúan sobre este bloque que está aquí y le aplicamos la primera condición del equilibrio. Perfecto. Observador no inercial. Dibujamos las fuerzas, gente. A ver. Por aquí, a ver, vamos a dibujar los ejes primero. Los ejes. A ver, ¿cómo nos conviene aquí los ejes? Ya. Por aquí yo voy a colocar el eje del movimiento. Ahí está. Perfecto. Los ejes, estamos dibujando los ejes. Claro, si por aquí le pongo una horizontal, si aquí es 53, aquí abajito sería, ya sabes, 37. Perfecto. Ahí está. Estamos dibujando los ejes. Muy bien, pero adicionalmente yo voy a colocar dos ejes más. ¿Cómo, profe? Voy a colocar dos ejes más. Un eje que va a ser paralelo a este plano inclinado de la cuña. Ahí está. Paralelo y más o menos. Y el otro eje va a ser perpendicular. Perfecto. Estoy colocando estos ejes para guiarnos en el momento de hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Correcto, chicos? Ahí está. Oye, estos ejes son perpendiculares, profe. Ponle ahí el ángulo recto. Ahí está. Tanto para los ejes de verde como para los ejes de negro. Son perpendiculares. Perfecto, gente. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Yo he puesto estos dos ejes solo para guiarnos en el momento de hacer el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, gente. Dibujamos las fuerzas que actúan sobre este bloque. Tenemos el peso aquí. El peso es el producto de la masa multiplicado por la gravedad. Perfecto. Masa por gravedad. Voy a colocarlo mejor de esta forma. Ahí tenemos masa por gravedad. Ahí está. Masa por la gravedad. ¿Qué otra fuerza está actuando aquí? Tenemos la reacción normal. Por eso estoy dibujando dos ejes. ¿Te das cuenta? La reacción normal, que es perpendicular a la superficie. Ahí está. Cuidado que hay dos valores del coeficiente de fricción. Cuidado ahí, gente. Cuidado ahí. Perfecto, chicos. Perfecto, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza tenemos? Oye, el peso, la normal, la fuerza de fricción en relación a este sistema de referencia no inercial. Oye, debido a que el movimiento es hacia la derecha, por inercia, este bloque tiende a irse para atrás. Por inercia. Y por inercia, debido a este sistema de referencia no inercial, va a aparecer la fuerza inercial. Y la fuerza inercial, como la aceleración va hacia la derecha, la fuerza inercial se opone a esa aceleración. Por lo tanto, dibujamos aquí la fuerza inercial. Más o menos, ahí está. La fuerza inercial. ¿Qué es igual a esa fuerza inercial? La masa por la aceleración que tiene el sistema. Y es la que nos piden calcular. Es la que nos piden calcular. Perfecto, estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre en relación a este sistema de referencia no inercial. Cuidado ahí, estamos usando este sistema de referencia no inercial. Por eso es que aparece esta fuerza ficticia, que por inercia tiende, la caja tiende a moverse hacia arriba a lo largo del plano, de este plano de la cuña. Oye, si el movimiento tiende a ser hacia arriba, la fuerza de fricción, ¿para dónde estaría? Si el movimiento tiende a ser hacia arriba, la fuerza de fricción estaría en contra de ese posible movimiento, hacia abajo. Perfecto. Por lo tanto, vamos a colocar aquí la fuerza de fricción hacia abajo.
Colocamos aquí la fuerza de fricción, más o menos, ahí está. La fuerza de fricción. Muy bien, gente, muy bien, muy bien. Estamos haciendo aquí el diagrama de cuerpo libre en relación a este observador no inercial. Oye, al observador no inercial, este cuerpo no se está moviendo, está en equilibrio. Por lo tanto, esta fuerza es la fuerza de rozamiento estática. ¿Y cuál es el mo estático aquí? Ya sabes, el mayor, ¿verdad? El mo estático aquí es el mayor. Perfecto, gente. Entonces estamos aquí, el diagrama de cuerpo libre, 4 fuerzas se encuentran en equilibrio, por lo tanto, vamos a aplicar la primera condición del equilibrio. La resultante ahí de las fuerzas va a ser nula. Pero astutamente voy a hacer lo siguiente, gente. Observa que estas 4 fuerzas de 2 a 2 son perpendiculares. ¿Sí o no? Oye, el peso y la fuerza inercial son perpendiculares. Por lo tanto, entre estas dos va a existir una resultante. Y yo la voy a dibujar. A ver, vamos a dibujar esa resultante. Para esto voy a hacer lo siguiente. Lo estoy acomodando aquí porque para que el gráfico se vea entendible. La fuerza inercial aquí está. Vamos a calcular la resultante entre estas dos. A ver, trazamos nuestra resultante. La resultante entre estos dos vectores que son perpendiculares. ¿Cómo calculan la resultante de dos vectores perpendiculares? Por Pitágoras, ¿verdad? Un pitagorazo. Aplícale el pitagorazo. O por lo menos piensen en el teorema de Pitágoras. La resultante sería este vector de azul sobre la diagonal. ¿Correcto? De nuevo, gente, aquí tenemos la fuerza inercial. Estamos llegando al final, gente, resiste, que es la masa por la aceleración. Perfecto, gente. Perfecto. Y absolutamente lo que voy a hacer es prolongar esta fuerza de azul, la resultante entre estas dos. Voy a prolongarla. Observa qué va a pasar. Voy a prolongarla aquí, más o menos. Ahí está. Sobre la misma línea. Estoy prolongando. Ahí está, gente. Oye, y lo mismo voy a hacer la resultante entre la normal y la fuerza de fricción. La resultante entre ellas. Paciencia, gente, paciencia. La resultante entre ellas. Oye, la resultante entre ellas estaría sobre esta, más o menos, sobre esta recta que yo he prolongado. ¿Por qué va a estar sobre esa recta? Ya les voy a explicar por qué. La resultante sería un vector sobre esta recta. Yo lo voy a repintar aquí. Calma ahí, gente, calma ahí. Estamos llegando al final. Ahí está. Oye, observa que al final, cuando yo calculé la resultante de estos dos de abajo y dos de arriba, me quedan un vector de azul hacia arriba y un vector de azul hacia abajo. Para que se encuentren en equilibrio en módulo, esos dos vectores deben ser iguales. ¿Qué significa eso, profesor? Oye, si este mide 20, el de abajo también mide 20 para que se cumpla la condición del equilibrio. Resultante de fuerzas, nula. Y además deben ser paralelos en direcciones contrarias. Por eso yo estoy colocando aquí la resultante sobre la prolongación de la resultante de abajo. Por lo tanto, hasta ahí, gente, simplemente estamos usando la primera condición del equilibrio y cosas aquí geométricas. Perfecto, gente, perfecto. A ver, chicos, ahora pensemos un poco más en la geometría. Aquí es 37. ¿Cuánto vale este angulito? ¿Sería el mismo 37, sí o no? Profe, no lo veo. A ver, lo acercamos. Sería el mismo 37. Por lo tanto, yo le voy a colocar aquí 37 grados. Ahora, observa el eje normal, donde está la normal, y donde están las resultantes. ¿Qué ángulo forman? Yo no sé. Voy a llamarle alfa. Alfa. Ahí está. Oye, opuestos por el vértice, ¿este angulito también sería alfa, sí o no? Sí, perfecto. Ahora, ¿cuánto vale ese alfa? ¿Cuánto es la tangente de ese alfa? Observen el triángulo de arriba. Pues este cateto es lo mismo que la fuerza de fricción estática y el cateto adyacente al alfa es la normal. Por lo tanto, vamos a sacarle la tangente al alfa. Observa, gente, que esta solución aquí es la solución más rápida. Claro,
porque sería el cateto opuesto, el mu estático, por la normal, dividido entre la normal. Oye, pero el mu estático es el mayor de ellos, es el 0,5, que es el 1 medio. Estamos terminando, gente, ya estamos terminando. Por lo tanto, la tangente de alfa es 1 medio. Profe, ¿queremos saber alfa? No, solamente es saber que la tangente de alfa vale 1 medio. Ahora, acompáñame aquí y ubícate en este triángulo que yo le voy a llamar OAB. Yo sé que este ángulo total es 37 más alfa y conozco que este cateto y el otro cateto, este cateto es m veces a, que es la fuerza inercial, y este cateto adyacente es el peso. Ahora, sácale la tangente a ese ángulo. ¿Cómo, profe? A ver, sácale la tangente a este ángulo compuesto por alfa más 37. Alfa más 37. ¿Observa lo que va a pasar, gente? Es igual a ¿qué, profe? Cateto opuesto. Masa por la aceleración dividido entre el cateto adyacente. Masa gravedad. Oye, se van las masas y tienes aceleración, que es lo que queremos calcular, dividido entre la gravedad. Oye, ¿tú te acuerdas de las identidades trigonométricas? ¿A qué es igual la tangente de la suma de dos ángulos? A ver, ¿te acuerdas o no? Tangente de alfa más 37, tangente de alfa más tangente de 37, ¿verdad? Y esto dividido entre ¿quién? Entre 1 menos el producto de tangentes, perfecto. Ahí estás. Perfecto, chicos. Y esto es igual a la aceleración sobre la gravedad. La aceleración es lo que queremos calcular. Gente, ¿tenemos tangente de alfa? Sí, 1 medio. ¿Sabemos cuánto es la tangente de 37? Sí, sabemos. Por lo tanto, vamos a reemplazar y calcular la aceleración. Oye, tangente de alfa vale 1 medio. Más. Tangente de 37, ya lo pensaste, 3 cuartos. Dividido, uy, esa línea se retorcida. Ya estamos llegando al final, gente. Resiste. Abajo es 1 menos. Tangente de alfa, 1 medio. Multiplicado por la tangente de 37, que sería 3 cuartos. Ahí está. Y esto es igual a la aceleración dividido entre la gravedad. A ver, gente. A ver, chicos. Suma de fracciones, pues no te pases. Ya, multiplícalo por 2 arriba y divídelo entre 2 para que tengas fracciones homogéneas. Oye, 2 por 2 abajo es 4, 2 por 1 es 2 más 3, serían 5 cuartos. Arriba. ¿Dividido entre cuánto? Aquí tenemos 3 octavos. 1 menos 3 octavos sería 8 menos 3, 5. 5 octavos. Y esto es igual a la aceleración sobre g. Ya casi. A ver, división de fracciones. Se van los 5. El 8 pasaría arriba a multiplicar al 1, ¿verdad? Cuando dividiste 5 entre 5, 1. 8 por 1, 8 entre 4, 2. Exactamente. Por lo tanto, uy, el color. Por lo tanto, esto nos sale 2. Despejando la aceleración, g pasaría a multiplicar. Por lo tanto, nuestra aceleración del problema sería g medios. Perdón, 2g. Disculpa. El g pasaría a multiplicar al 2. Sería 2g, el doble de g. Claro, si g vale 10, ¿la aceleración cuánto sería? 20, ¿verdad? Pero como aquí está en función de g, vamos a dejarlo así. Respuesta C de casa, de comida. Muy bien, gente, llegamos al final. Este problema sí nos hizo sudar, como se dice. El video está grabado, gente, ¿no es cierto? Para que si algo no entendiste aquí en la parte geométrica, el video está ahí. Lo pueden ver todas las veces que quieran. Bien, chicos, hemos llegado al final. Para los que resistieron, nos quedamos aquí.